Lo dicho, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión de estas jornadas. Y nada, hoy un tema súper interesante, un tema que roza lo mágico, que son los sueños lúcidos. Ya me habéis dicho por el grupo de WhatsApp que, bueno, algunos de vosotros sabéis lo que es, incluso lo habéis experimentado. Así que hoy vamos a profundizar bien, vamos a analizar bien el concepto, a definirlo y vamos a ver algunos datos curiosos y también las técnicas o los usos que se pueden hacer de los sueños lúcidos y algunas técnicas, así de, bueno, simplemente mencionándolas, de cómo podemos trabajar, cómo podemos prepararlos o técnicas que nos ayuden a inducir estos sueños lúcidos. Vamos a ver nada, unos datos curiosos muy brevemente porque todo el mundo somos conscientes de la importancia que tiene este fenómeno de los sueños o que ha tenido a lo largo de la historia y de diferentes culturas, ¿no? Bueno, por resumir un poco, vamos a extraer las principales conclusiones del recorrido histórico y cultural, y es que los sueños siempre han despertado gran interés en cualquier momento de la historia, en cualquier cultura, y de ellos siempre se ha tratado de hacer algún tipo de interpretación, ¿verdad? La interpretación de los sueños. Pues por resumir mucho y para no entrar en tanto detalle concreto de cada una de las culturas, podemos decir que en las diferentes culturas siempre ha habido un interés por utilizar los sueños a modo de oráculo, ¿no? O para que nos ayuden a predecir cosas o a explicar cosas. También para comunicarnos como una puerta de enlace para comunicarnos con otros mundos, con el más allá, con deidades, con espíritus y también como fuente de conocimiento. Esos serían básicamente las tres motivos principales o las tres temáticas principales de la interpretación de los sueños a lo largo de la historia. Vamos a avanzar un poco y vamos a definir ahora sí qué es un sueño lúcido. El sueño lúcido es aquel sueño en el que somos conscientes de que estamos soñando. Es decir, es como despertar dentro del sueño. Es adquirir conciencia dentro mientras transcurre el sueño. Tiene la diferencia de un sueño normal, en que en el sueño normal no somos conscientes. El sueño normal transcurre y luego cuando despertamos podemos recordarlo o no podemos recordarlo. Pero en el sueño lúcido estamos conscientes dentro del sueño, somos conscientes de que estamos dentro de un sueño. Tenemos unas variables importantes en el sueño lúcido, dos concretamente, que son como gradientes. Podemos decir que hay un gradiente en cuanto a conciencia, podemos ser más o menos conscientes de que estamos soñando o tener pequeños brotes de conciencia dentro del sueño. Y el otro elemento, la otra variable, sería el control, la capacidad de control de decisión que tenemos nosotros dentro del sueño, el poder variar cosas. Pues podemos tener nulo control, es decir, estamos a merced de la historia de lo que esté ocurriendo, o tener un control absoluto, poder cambiar cualquier cosa, cualquier escena, elegir qué personas aparecen, elegir dónde puedo viajar, qué puedo hacer, etc. Luego veremos, en base a ese control, las cosas que se pueden hacer dentro del sueño, o las más habituales. Pasamos. Bien, para darle un poquito de contexto a todo esto, vamos a hablar, a recordar un poco lo que son las fases del sueño. Bueno, todo el mundo sabéis, a lo largo de la noche hacemos un ciclo, ¿no? Que va desde el sueño no REM al sueño REM y volvemos así, ¿no? Continuamente es cíclico. Hacemos varios ciclos a lo largo de la noche. Al principio de la noche, digamos, la fase predominante es el sueño no REM, que tiene sus fases dentro, y conforme va avanzando la noche, a partir de la segunda mitad de la noche, ya el sueño REM adquiere más protagonismo, es predominante.
Entonces, al principio, en el sueño no REM, que es cuando nos echamos a dormir de repente, pues comenzamos por esta fase, lo tenéis aquí, fase N1 de adormecimiento o de transición, la fase N2 de sueño ligero y la fase N3 de sueño profundo. Esta es la fase muy importante porque aquí, en la N3, es donde se produce la reparación y restauración fisiológica del cuerpo. Aquí es donde nuestro cuerpo depura, se repara, descansa, consolida memoria. La N3, muy importante. Por eso es tan importante que nuestro sueño permanezca o transite cuanto más mejor en la fase N3. Bien, pues eso serían las tres subfases del sueño no REM, que al principio, fijaos, al principio está entre el 70 y el 80% de lo que es nuestro sueño. Luego, cumplido el N3, pasamos a la fase del sueño REM, del sueño paradójico, de movimientos oculares rápidos, ¿no? Como conocemos, que suele ser entre el 20 y el 25%. Bien, este ciclo de sueño no REM y sueño REM suele durar entre unos 90 y 120 minutos y lo podemos hacer de 4 a 6 veces. Bueno, pues en el sueño REM, de sueño paradójico, aquí es donde se producen los sueños más realistas, más vívidos que tenemos. ¿Vale? Con muchos detalles, muy personales. Tiene unas características fisiológicas este sueño REM, que aparte del movimiento de los ojos, pues también tiene una atonía muscular. Encontramos atonía muscular, nuestro cuerpo está desconectado porque es una función de seguridad del cuerpo para no escenificar esos sueños. Y también otra característica es la alta actividad cerebral que hay, muy parecida a la que encontramos en la fase de vigilia. Y precisamente en el sueño REM es donde se produce el sueño lúcido, en esta fase, que tiene también, el sueño lúcido tiene cosas en común con la vigilia, con el sueño REM, pero también unas características particulares suyas. ¿Vale? El sueño REM. Bueno, ahora vemos el tipo de activación que hay. Hablamos desde la neurociencia de que el sueño lúcido es un estado híbrido de conciencia. Híbrido porque reúne características del sueño paradójico o sueño REM y de la vigilia. Es decir, hace una mezcla de ambas fases y también proporciona sus propias características particulares. Bueno, pues vamos a ver algunas de estas. En el sueño lúcido, nuestro cuerpo, efectivamente, estamos dormidos, estamos dentro de la fase REM y encontramos también atonía muscular. Nuestro cuerpo está desconectado. También tenemos actividad cerebral muy intensa, como podemos encontrar en vigilia. Y precisamente, si en el sueño REM teníamos una actividad de aquellas regiones cerebrales involucradas en el procesamiento emocional, el sistema límbico y también la corteza visual, pues principalmente, ¿vale? Pero en el sueño lúcido también encontramos, aparte de estas, encontramos también actividad de aquellas regiones que se encargan del procesamiento consciente. El precunio, corteza prefrontal en general. Tenemos también alguna zona de los lóbulos parietales. Bueno, el precunio es una zona profunda de los lóbulos parietales. También encontramos, por ejemplo, el corte cingulado anterior, todas esas regiones que tienen que ver con la autoconciencia, con la metacognición, toma de decisiones, control ejecutivo, la emergencia de la conciencia, todas esas funciones cognitivas superiores se conectan y empiezan a funcionar en el sueño. Entonces, gracias a eso es como adquirimos la conciencia. Entonces, tenemos por un lado características del sueño REM, del sueño paradójico, como es la atonía y la alta actividad cortical. También tenemos
característica de la vigilia, de esa alta actividad de ondas beta, y luego tenemos características propias, únicas de este estado híbrido, que son la activación de regiones corticales, prefrontales principalmente, de funciones superiores, que nos dan autoconciencia, metacognición, toma de decisiones, etc. Y una aparición, y esto es muy importante, la aparición de un tipo de ondas cerebrales particular. Si en el sueño convencional predominan las ondas Z, en el sueño REM, aquí tenemos, bueno, ondas Z y ondas beta también. En el sueño lúcido aparece una onda que se llama onda gamma, que además es una onda que aparece también en aquellos procesos de aprendizaje intenso, de alta concentración y de meditación profunda. Hay unos estudios muy bonitos que se hace con meditadores profesionales de alta experiencia, de alto recorrido, como pueden ser, por ejemplo, monjes budistas. Y a través de los electrodos, de electroencefalografía, se ve que pueden evocar el funcionamiento de estas ondas gamma, que además está relacionado, la ocurrencia de la emergencia de estas ondas gamma está relacionado con la experimentación de la felicidad. Es muy curioso. Y es un tema muy importante. Hay muy curioso y muy interesante. Hay muchas investigaciones sobre esto, ¿no? Se ven a los monjes budistas ahí con todo el aparataje puesto, los electrodos, cómo los monitorizan, es alucinante. Bien, bueno, algunos detalles más. Tenía por aquí preparado algunos detalles más, que os lo pongo ahora mismo. A ver. Aquí, de ondas gamma. Efectivamente. A ver. Vale. Bueno, aquí vosotros no lo veis en la pantalla compartida, pero lo cuento. Digamos que, vale, este tipo de ondas cerebrales es una onda con una frecuencia muy alta y una longitud de onda muy corta. Es decir, es así muy rayada y está involucrada en el procesamiento de alto nivel, relacionada con resolución de problemas complejos, aprendizaje profundo, memoria a largo plazo, la profunda integración social, los focos de genialidad, como pueden ser momentos de creatividad intenso o momentos de brillantez, relacionado con la meditación profunda y también, bueno, característico del sueño lúcido, claro, lo que hemos dicho. Altos niveles o niveles óptimos de esta onda se asocia con una alta agilidad mental, excelente memoria, felicidad y mayor capacidad de concentración. Niveles bajos, lo que decimos, pues vinculado con casos clínicos de problemas de aprendizaje, déficit de atención y enfermedades neurodegenerativas de Alzheimer. Vale, bueno, aquí tenéis las características de las ondas. Hemos dicho alta frecuencia, corta longitud, son muy rayadas. Y bueno, mira, un experimento que puse por aquí que es muy interesante también. En el laboratorio, estos son un trabajo de Laver, bueno, son pioneros en esto. Laver, Dressler, los principales, conseguían comunicarse con soñadores en el momento en el que tenían sueños. Esto es fascinante, ¿no? Porque en condiciones de laboratorio, controladas, claro, instruían a esos soñadores para que hicieran unas señales cuando consiguieran la lucidez dentro del sueño. Es decir, cuando despertaran dentro del sueño, tenían que comunicarse con los científicos y tenían que hacer una secuencia de movimientos de ojos. Por ejemplo, 3 a la izquierda, hacer 3 rebotes a la izquierda, 2 a la derecha. Bueno, pues estos soñadores, cuando entraban en el sueño, que además estaban monitorizados en todo momento, ¿no?, por los investigadores, y los investigadores sabían cuándo habían entrado en el sueño lúcido, por esas características precisamente de las ondas. Pues nada, calculaban el momento en el que entraban los soñadores en la lucidez y estos soñadores hacían los gestos, ¿no?
hacían lo que habían ensayado. 3 movimientos de ojo para la izquierda y 2 rebotes para la derecha. Y así les decían a los investigadores que ya estaban dentro del sueño lúcido, confirmando lo que estaban viendo en monitores esos investigadores. O sea, es fascinante. Y además eran capaces luego de referir el tiempo que habían tardado en poder comunicarse. Porque otra característica fundamental del sueño lúcido es que el tiempo que transcurre en el sueño lúcido es prácticamente similar al que ocurre en la realidad. No es como en el sueño normal, habitual, que el tiempo está deformado, ¿no? Tú puedes tener la sensación de que han pasado meses en el sueño y luego pues has estado pocos minutos, o al contrario. No, pues en el sueño lúcido el tiempo es lineal y semejante al de la realidad. Suele haber un desfase de, se dice, entre 10 y 20%, pero prácticamente similar. Simplemente algunos datos curiosos sobre la estadística. Son relativamente poco frecuentes los sueños lúcidos, pero hablamos de que prácticamente la mitad de la población al menos una vez lo reporta haberlo experimentado, ¿no? O sea, la mitad solo. Por lo menos que se acuerde, que igual muchos lo han experimentado, pero luego no lo recuerdan. Bueno, pues la mitad de la población dice que al menos una vez en su vida ha experimentado lo que es un sueño lúcido. El 23% de esas personas que refieren a haberlo experimentado una vez al menos, dicen que lo han hecho varias veces. Y esto, bueno, esto cogido un poco con pinza, la frecuencia en la que se suelen tener sueños lúcidos. Yo lo veo algo alto aquí, yo he consultado otras estadísticas y son bastante más bajas. Hablamos de que un soñador suele tener, o sea, lo habitual es tenerlo una vez cada año o una vez cada varios años, eso es lo más habitual. Luego, ocasionalmente podemos encontrar también que hay un porcentaje de la población que lo tiene varias veces al año, entre 2 y 6, y luego otros que son frecuentes o recurrentes, en el que se pueden experimentar incluso una vez al mes. Ahora veremos algunas condiciones o qué se puede hacer para que tengamos más probabilidad de experimentarlas. Yo he llegado a experimentarlos durante un tiempo, una vez al mes, y eso ya se considera muy frecuente, ya se considera extraño. Vale, hablamos de que no es un fenómeno sobrenatural, es una capacidad humana en la que se tienen que dar unas condiciones siempre. Si se reúnen condiciones, tendremos probabilidades o más opciones para que se produzca el sueño lúcido. No es algo tanto como un botón que ocurra en el sueño y ya está. O que tenga que ver simplemente con una cosa que pueda hacer en mi vida o una cosa que pueda entrenar en mi vida. Es acumular condiciones para que tengamos más probabilidades de que ocurra. Vale, algunos datos más. Algunas personas tienen sueño lúcido de forma natural desde la infancia. Algunos reportan tener sueños desde que son pequeños y acordarse. Eso también es muy poco frecuente. Y bueno, aquí, vale, algunas cosas, esto está muy interesante, esta parte de aquí, que encontramos en las personas jóvenes una alta incidencia. Personas jóvenes entre 15 y 25 años. ¿Qué se produce ahí? El paso de la adolescencia a la adultez. Entonces, una hipótesis plausible que se da de por qué estas personas, este grupo poblacional, experimenta o tiene mayor probabilidad de experimentar sueños lúcidos, son todos esos cambios a nivel neuronal que se producen. Entonces, el cerebro está ahí muy receptivo y puede que sea esa una de las condiciones que necesite el cerebro para que ocurra. Entonces, es muy frecuente encontrar sueños lúcidos en esta población, entre 15 y 25 años. Se indica, aunque no está totalmente demostrado, que es precisamente por eso, por los profundos cambios que se están desarrollando, ¿no? A nivel madurativo. Vale, muy interesante también. Practicante de meditación y mindfulness o cualquier disciplina contemplativa. Todo esto, todas estas prácticas, claro, prácticas en las que estamos evocando, trabajando la metacognición, la autoconciencia, el control atencional, la regulación emocional, pues
que hemos dicho que son trabajos mentales, trabajos cognitivos. Pues todo eso ayuda también. Entonces, en practicantes es muy habitual, en practicantes de meditación, como os digo, en monjes budistas es muy habitual encontrar también la ocurrencia de sueños lúcidos. Incluso el mero hecho de mostrar interés por los sueños lúcidos ya incrementa las probabilidades de su ocurrencia. Mostrar interés me refiero a hacer cosas relacionadas con los sueños lúcidos. Llevar un diario de sueños, leer sobre ello, aprender, coger algún curso, formarte sobre sueños lúcidos. Todo eso también incrementa. A eso se le llama interés. Mostrar interés en esto incrementa también las probabilidades de ocurrencia. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver, venga, pues algunas aplicaciones terapéuticas primero. Vamos a ver aplicaciones terapéuticas. Bien, pues entre ellas está, por ejemplo, el abordaje de pesadillas. Pesadillas recurrentes, pesadillas crónicas, como pueden ser las pesadillas que surgen tras un trauma, ¿no? Entonces, puede ser una herramienta interesante para complementar aquellas intervenciones que tengan que ver con el abordaje del trauma, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. No es la primera opción que se utiliza ni la intervención principal, pero puede ser una herramienta interesante como complemento, principalmente en aquellas personas que muestren facilidad para conseguir la lucidez onírica. Entonces, bueno, en cuanto a pesadillas o cualquier otro tipo de trastorno que podamos abordar también desde el sueño. Ensayo mental y rehabilitación, ensayar, practicar cosas, incluso hacer rehabilitación, ¿no? Movimientos que tengamos que hacer, sobre todo en aquellas prácticas que requieran sincronizaciones, que requieran secuenciación de movimientos. Es como una práctica mental en un entorno seguro. Estamos evitando, por ejemplo, si tenemos que hacer algún tipo de movimiento o actividad deportiva, pues evitamos el cansancio, evitamos el riesgo de lesiones, etc. También para regulación emocional. Bueno, pues para enfrentarnos, por ejemplo, como hemos dicho en el caso del abordaje de las pesadillas, como un laboratorio de ensayos ante situaciones, ¿no? Exponernos nosotros a situaciones. Entonces es como una pequeña terapia de exposición simbólica. La exposición es una técnica muy utilizada en terapia cognitiva o terapia conductual para exponernos a aquellas situaciones o a aquellos estímulos que nos generen desagrado o ansiedad, como pueden ser las fobias. Entonces, es lo que os digo, es un lugar seguro donde poder exponernos, además, con el control que tenemos nosotros, a ese tipo de fobias. Y bueno, exploración personal, autoconocimiento, autorreflexión, es un lugar idóneo, seguro, para conocernos mejor. Por ejemplo, podemos viajar a nuestro pasado, vernos cómo éramos allí, cambiar algunas cosas, reescribir alguna historia, momentos desagradables o revivir momentos agradables. Pues todo eso podemos hacer. Voy a citar aquí también las temáticas habituales, a modo de chisme, ¿eh? Las temáticas habituales que se suelen hacer en el sueño lúcido. Cuando adquirimos conciencia dentro del sueño, los temas favoritos de las personas, por estadística, son volar, viajar y los encuentros con otras personas, ¿no? Esos tres. Volar, además no por ese orden, ¿eh? No recuerdo ahora muy bien el orden primero, segundo y tercero, pero bueno, para que os hagáis una idea. Volar, viajar y conocer lugares y encuentros personales. Además, encuentros personales de carácter erótico sexual suelen ser los favoritos. Ya hay cada uno, ¿eh? Cada uno es libre de soñar lo que quiera. Bien, pues aplicaciones lúdicas, pues, por ejemplo,
para dar rienda suelta a nuestra creatividad, ganar inspiración, inspirarnos, ¿no? Que cuántos artistas, cineastas, pintores, poetas se han podido inspirar dentro de sus sueños, muchísimo, ¿verdad? Músicos también. Mejora de habilidades, esto lo hemos visto también en la diapositiva anterior. Es utilizado también en el ámbito del deporte de élite para que las personas, los deportistas, ensayen patrones de movimiento, jugadas, etcétera, ¿no? Como digo, en un entorno seguro. También como exploración interior, crecimiento personal, autoconocimiento, esto lo hemos dicho ya. Juego y aventura, pues simplemente viajar por gusto, encontrarte con gente, vivir aventuras de fantasía o reales. Bueno, algunas aplicaciones lúdicas. Y pasamos a conocer muy brevemente las principales técnicas que se utilizan. La vamos a mencionar simplemente porque si tuviéramos que pararnos a explicar cada una, nos llevaría una sesión cada una. Pero bueno, la idea es que sepáis que hay técnicas específicas para poder practicar y conseguir que los sueños lúcidos pues emerjan con más facilidad. Esto es como todo. Como os he dicho antes, lo idóneo es allanar el camino, cumplir una serie de condiciones, de requisitos para permitir que tengamos probabilidades de que ocurran los sueños lúcidos. Por ejemplo, llevar un buen estilo de vida, una buena higiene del sueño, mantener una buena rutina de nuestro sueño, eh, estar saludables, no padecer ningún tipo de trastornos del sueño, como puedan ser insomnios o cualquier otro. Y si todo eso, esas condiciones se dan y encima practicamos algún tipo de esa técnica, nuestras probabilidades pues serían muy altas. Incluso se estima que entre el 70 y el 80%, personas que practican, que incorporan técnicas a su rutina, pues tienen una probabilidad muy alta de experimentarlo. ¿Quiere decir que va a ocurrir la primera vez que haga la técnica? No, es un entrenamiento. Con el tiempo tendremos más probabilidades para experimentarlo. Bueno, tenemos una técnica que se llama la inducción mnemotécnica de sueños lúcidos, que es trabajar durante el día la intención. Vale, una cosa, hago un paréntesis. Común a todas estas técnicas es la intención, el interés por los sueños lúcidos y llevar un diario de sueños. Diario de sueños que ahora os voy a compartir con vosotros, ¿vale? Os voy a dar un PDF que tengo yo para que lo tengáis también vosotros. Esas son las tres características comunes a todas estas técnicas. Entonces, trabajar la intención, pues durante el día, trabajar la intención de que cuando me vaya a dormir, cuando esté durmiendo, tengo que despertar en el sueño y tomar conciencia. Es como una especie de autosugestión que se hace durante el día, ¿no? A través de una serie de técnicas o de conductas. Otra técnica muy utilizada, la Wake Back to Bed, que es programar despertares durante la noche, principalmente en la segunda mitad de la noche, cuando ya nos aseguramos que el sueño REM es más amplio, para así nosotros despertamos, hacemos alguna actividad leve para no activarnos demasiado y actividad, si tiene que ver con el sueño lúcido, mejor. Entonces, programamos entre las 4 y 6 horas de sueño, programamos una alarma, nos despertamos con una luz tenue, pues aprovechamos para ir al servicio y para hacer algo relacionado con los sueños lúcidos, como puede ser rellenar nuestro diario de sueños con algo que hayamos soñado recientemente o leer algún pasaje, algún capítulo de un libro que tenga que ver con los sueños lúcidos y volver a dormirnos. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Entrar directamente en la fase de sueño REM, que es donde se producen estos sueños lúcidos. Además, con cierta intención y con cierta lucidez.
Otra técnica, las verificaciones de la realidad, los chequeos de la realidad. Bueno, pues esto es también hacer un entrenamiento a lo largo del día de verificaciones de realidad. Por ejemplo, nosotros elegimos un elicitador, como pueda ser cada vez que te llamen por tu nombre o que cada vez que te suena el móvil. Bueno, si conseguimos elegir un elicitador correcto, que además sea frecuente en nuestros sueños cotidianos, pues por ejemplo, oye, sueño mucho con que estoy en el trabajo y me llaman por teléfono. O que voy paseando por la calle y me encuentro un semáforo rojo siempre. Sueño mucho con eso, es recurrente. Pues vamos a aprovechar esa señal para llevarla al día y hacer las verificaciones. Entonces, en mi día a día, en la realidad, despiertos, cuando yo esté caminando por la calle y me encuentro un semáforo rojo, que es esa señal, voy a hacer una serie de verificaciones, las que haya elegido. Pues pueden ser mirarme las manos, porque en el sueño las manos se deforman. Cuando fijo la mirada en algo, se deforma. Puede ser escribir algo, algunas palabras o algunos números en un papel, también. Lo escribo y en el sueño lúcido lo que ocurre es que se deforman y aparecen grafías y cosas que no se pueden entender. Bueno, mirar el reloj, tocarte la cara, tocar algo físico para ver que no lo puedes atravesar, cualquier cosa que podamos hacer para luego llevar ese entrenamiento, ese hábito al sueño, de tal manera que cuando ocurra ese desencadenante en el sueño, me encuentro en un semáforo rojo, yo voy a hacer ya de forma natural ese chequeo. Y si lo consigo hacer en el sueño, ese chequeo, podré darme cuenta de que algo funciona raro, extraño y estoy soñando. Bueno, pues eso es otra forma, otra técnica. Esta técnica de chequeos no se suelen utilizar de forma aislada, se suelen incorporar algunas de las principales, ¿no? Como la mnemotécnica o la del despertares o en esta WILF que vamos a ver ahora, que es de técnica de vigilia inducida. Esto es entrar directamente desde vigilia al sueño, manteniendo la conciencia, bueno, a través de prácticas de relajación profunda y demás, en el que somos conscientes del paso de todas esas fases del sueño no REM, del adormecimiento, de la N2 y de la N3, donde empiezan ya a aparecer alucinaciones, señales hipnagógicas que se llaman, ¿no? Son como ensoñaciones, pero no son los sueños desarrollados todavía. Son algunas ensoñaciones, alucinaciones visuales, auditivas principalmente. Entonces yo mantengo un hilo de conciencia en todo ese proceso y consigo entrar en el sueño profundo con ese hilo de conciencia, atado, agarrado a ese hilo de conciencia. En fin, es una técnica muy avanzada que requiere mucho entrenamiento y es complicada de utilizar, ¿eh? Bueno, tenemos otras más que no las vamos a mencionar y vamos a resaltar otra vez los consejos para que se den las condiciones idóneas. Llevar un diario de sueños, mantener horarios regulares, una buena rutina, una buena higiene del sueño, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente y paciencia en las prácticas, ¿vale? No existe un botón mágico en el que nosotros podamos evocar directamente o provocar directamente el sueño lúcido. Simplemente lo que tenemos que trabajar son nuestras intenciones, nuestra vida, nuestra rutina para que sea sana y que así podamos allanar el camino para que ocurra. El mindfulness en sí mismo es un entrenamiento también para esto. Lo he puesto aparte, pero se considera un entrenamiento también propio para la inducción de sueños lúcidos. Como hemos dicho, trabajamos en mindfulness las capacidades cognitivas, trabajamos la autoconciencia, la capacidad autorreferencial, la introspección, el control atencional, la regulación emocional, la metacognición, todo el desarrollo de esas funciones, de esas capacidades cognitivas, facilitan la transferencia de esas habilidades a la capacidad de claridad o la capacidad de lucidez en el sueño, porque
que es mindfulness, sino la capacidad de estar presente y estar consciente en lo que se hace? Pues eso, ¿no? Estamos practicando esa capacidad durante el día, pues desarrollamos, entonces durante el sueño es probable que vuelva a emerger. Donde hay atención, es probable que haya lucidez. La atención del día, la claridad de la noche. Bueno, ¿vale? Es habitual. En estudios que se hacen, practicantes de mindfulness, de meditación, pues suelen tener altos índices de ocurrencia de los sueños lúcidos. Aquí, nada, simplemente algunas limitaciones y precauciones que hay que tomar con esto, o prevenciones. La ocurrencia de sueños lúcidos, con esto de la práctica de técnicas, no es algo instantáneo, como hemos dicho, ¿vale? Hay que desarrollar esa capacidad. Entonces, es como que vamos adquiriendo o ganando probabilidades. No hay un botón mágico, ¿vale? Hay que entrenar, es una capacidad que hay que entrenar. Hay que tener paciencia, expectativas realistas, no abusar de las técnicas. Hay personas que se encierran en que tienen que practicar las técnicas y cuantas más mejor y con mayor frecuencia mejor. Lo habitual suele ser pues entre 2 o 3 veces a las semanas, empezar por técnicas sencillas y luego ir acudiendo a otras técnicas más complejas conforme vayamos desarrollando esa capacidad. Al final, la elección de la técnica suele ser pues, la que más te guste, la que más se acomode a tu estilo de vida, a tus necesidades y eso. Vale, si estamos atravesando periodos de problemas de estado de ánimo, ansiedad, depresión, eh, problemas para dormir, algún trastorno del sueño, pues no es recomendable utilizar esto porque puede exacerbar los síntomas. Bien, no sustituye tratamiento, como habíamos dicho anteriormente, pero pueden suponer una herramienta complementaria muy interesante a otras intervenciones principales. Protege el descanso, eso es lo primordial. Tu descanso es lo primordial. Entonces, si ya de por sí tu descanso o tu hábito de sueño no son los idóneos, no conviene meterse en el mundo de la práctica de técnicas de sueños lúcidos. Porque lo que vamos a hacer es empeorar el sueño, ¿no? Porque, claro, tenemos que hacer despertares, tenemos que, bueno, eh, hacer técnicas que requieren estar despierto, fragmentar el sueño en muchas ocasiones y entonces lo que vamos a hacer es empeorar. Y nada, para finalizar, una frase que siempre me gusta evocar, muy bonitas, de Carl Jung, por ejemplo: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y en esta ocasión de Eleanor Roosevelt: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Y para despedirme, una pequeña reflexión. Los sueños alimentan la imaginación, sostienen la esperanza y nos recuerdan que siempre existe algo más allá de nuestros límites presentes. Cuidarlos, cultivarlos y perseguirlos es también una forma de cuidar aquello que da sentido a nuestra vida. Así que, bueno, esto ha sido todo en relación a los sueños lúcidos. Contadme, me interesa, por favor, me interesa saber si los habéis experimentado alguna vez, si los experimentáis de forma frecuente, si tenéis capacidad de control de ello, contadme algo. ¿Qué temáticas, si podéis contar algo, se suele producir en esos sueños lúcidos? Fijaos, yo desde que empecé a practicar mindfulness, hace muchos años, eh, empecé a tenerlos, ¿no? Bueno, digamos que a los meses, ¿no?, de meterme en el mundo del mindfulness, comencé a tenerlos. Y bueno, pues una experiencia muy agradable, muy bonita. Luego ya me formé en el mundo de los sueños lúcidos y la frecuencia incluso era mayor. Como os digo, llegué a experimentarlo una vez al mes durante bastante tiempo. Y son pues una experiencia que generalmente es agradable, ¿no? Porque tú tienes el control, o sea, tú puedes elegir. Si aparece algo desagradable, enseguida lo puedes cambiar, puedes hacer lo que te apetezca.
Y luego la memoria que tenemos cuando despertamos es completa de lo que hemos hecho, porque hemos estado conscientes todo momento. Así que bueno, contadme un poco. ¿Habéis experimentado sueño lúcido recientemente, hace mucho? Bueno, te cuento un poco. Dime, Betty. Mira, Diana mientras nos dice que lo tuvo 3 veces en la vida, que recuerden, ¿no, Diana? Claro. Son muy poco frecuentes. La última hace 2 meses, anda. Fue muy increíble y feliz. Y Diana, ¿ha coincidido esa última vez con que estás haciendo algún tipo de práctica concreta? Meditaciones, mindfulness, yoga nidra, alguno de estos. ¿O estás leyendo o formándote sobre temas de alguna arte, o sea, alguna disciplina contemplativa o sobre sueños lúcidos? ¿Ha coincidido con eso o simplemente ha surgido así de forma espontánea? ¿Me escuchás, Tom? Sí, sí, te escucho. Cuéntame. Bueno, coincidió con que sí, empecé a trabajar más de lo que trabajaba mi parte espiritual porque había sufrido una pérdida Ujú. muy fuerte para mí, la muerte de mi hermana sorpresivamente. Entonces, bueno, me aboqué al trabajo espiritual con mucha meditación y, bueno, muchos apoyos espirituales. Y bueno, tuve un sueño justamente con mi hermana, pero yo sabía que estaba soñando y yo se lo decía, le digo, Qué pero si bueno. estoy soñando, ¿qué haces en mi sueño? Y Pero qué sensación de paz, ¿verdad? De tranquilidad. terrible, terrible, Es terrible, tremendo, ¿eh? Tom. Fue una Es tremendo. sensación de paz y Ujú. alegría, no te puedo explicar. Es Aparte tremendo. lo que acabas de recién decir, fue despertarme y recordar, pero cada detalle, recordarlo como nunca recordé otro sueño. O sea, Eso era es. totalmente vívido para mí lo que a mí me había pasado. Es ¿Se entiende maravilloso. lo que digo? Sí, 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 sí. Es Pero yo maravilloso. estaba muy segura que estaba en un sueño y se lo decía a ella también. ¿Qué haces en mi sueño? Si vos Es no fascinante. estás, ¿qué pasa que apareciste en mi sueño? Es Eh, fascinante el nivel de detalle, de realismo. O sea, es que ni en los sueños habituales solemos soñar así. no, eso sí. Y después también en otros momentos de mi vida tuve sueños así, pero muy esporádicos. Ya los otros ya te diría hace mucho. Por Ujú. eso te quería contar este que fue el más reciente. Muy bueno, muy bueno. Pues gracias por compartirlo. Muy bonita la experiencia. Gracias por compartirlo y me alegro que te sirviera ese sueño. Fíjate Y que mucho, también Tom, tiene que mucho, ver, mucho. Créeme que fue muy sanador, muy sanador. son reconfortantes, sí. Tiene que ver también la ocurrencia con momentos de crisis o momentos de picos emocionales en nuestra vida también, ¿no? Hemos dicho cambios profundos en nuestra vida, cambios como pueden ser, no sé, cambio de irte a otro sitio a vivir, de trabajo, atravesar un momento complicado, también momentos en los que estás haciendo prácticas o momentos de cambios madurativos de tu cerebro, bueno, o momentos eh, de adquisición de experiencias en tu vida, experiencias profundas, como puede ser la pérdida de alguien, como puede ser el graduarte por fin en tus estudios, el comenzar a trabajar. En esos momentos de delicadeza suelen también ocurrir. Vale, Betty, Fue mi ¿quieres? caso. Sí. Betty, ¿quieres compartirlo? Lo intentamos, a ver, que quiero conocer, a ver Bueno, a ver, tú. ahora me mudé más cerca del Venga, router. sí, sí. Otra cosa que recuerdo estar soñando y me desperté y cuando a veces no podés salir de ese sueño y es como que ya te despertaste, pero cerrás Sí. los ojos y como que seguís en el sueño. Vale, Entonces ahí dije, ah, bueno, pero no, es como que no quería soñar ese sueño. Entonces digo, si estoy soñando, entonces puedo cambiarlo. Y ahí exacto. empecé a cambiarlo, bueno, y después ya se me fue la Genial, lucidez. genial, genial, genial. Pues fíjate que es habitual cuando ocurre algo desagradable, nos damos cuenta de que estamos soñando, ¿no? Despertamos.
que eso es uno de los problemas de los soñadores lúcidos que se encuentran, ¿no? El adquirir la conciencia es el detonante y te despierta. Entonces no puedes llegar a desarrollar bien el sueño. Pero, y sí, es un mecanismo de defensa también. Estamos en el sueño, nos damos cuenta de que estamos soñando algo desagradable, ¡pum! Y podemos despertar con facilidad. Pues sí, sí. Pues claro, lo complicado es que puedas adquirir la capacidad de darte cuenta de que estás soñando y mantenerte dentro del sueño. Ahí ya sí estaríamos hablando del sueño lúcido en sí. Bien, ¿alguna experiencia más queréis compartir? Flavia, adelante. No, Claro que sí. te quería Dime. consultar que Dime. dijiste, y entre que se me cortaba a mí también un poco, que Mm. era cuando empezás a dormir que se ve todo. Eso era así que, ay, no me acuerdo la pantalla, estaba por ahí, es como que decía las imágenes que se ven que Sí, después se podía conectar con el lúcido sí, fíjate, al cuando, principio. cuando estamos a punto de transitar al sueño, aparecen lo que Mm, se llaman fenómenos hipnagógicos, que son mm. básicamente alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, no, son imágenes todavía incoherentes, breves, aisladas, que son una señal que si trabajamos la conciencia sobre ellos, entonces podemos ser conscientes de que, me están ocurriendo, ¿no? Seguramente que alguna vez os ha ocurrido, ¿no? De hecho de que estáis en el sofá de casa después de comer y estáis medio adormilados todos y de repente aparece algún tipo de alucinación, ¿no? Como que estás en otro lado o como que escuchas algo que no ha ocurrido. Vale, pues esas señales eh, agarrarte a esas señales para transitar al sueño. Es decir, mira, sé que me están ocurriendo estas señales, es que estoy transitando ahora, estoy pasando, pero no tengo que despertarme ni nada. Sé que es algo habitual, sé que es normal, voy a ver si puedo transitar hacia el sueño y tal. Bueno, esto también se entrena, esa intención, esa capacidad también se entrena. Y es mantener el hilo de conciencia en todo el proceso. Lo mantuve siempre en la primer parte, digamos, ¿no? En la primer parte a veces me entretengo, uy, mira lo que me van apareciendo, Ujú. pero ya Luego después, ya, bueno, después me quedé dormida. bueno, pues ya es Pero algo, ¿eh? Ya es es algo. cómico a veces lo que uno va pasando Sí, unas sí, sí, sí. imágenes completamente mezcladas, Eso cualquier es. cosa, ya no es como un sueño, Pues si es distinto. conseguimos seguir relajándonos en ese momento sin perder la conciencia, diciendo que, o sea, siendo consciente de que esto es una etapa más hacia el sueño, podemos llegar a conseguir entrar al sueño lúcido directamente. Si lo que hacemos es, como nos ocurre a muchos, que estamos en un sitio, en el autobús o en el tren volviendo a casa y aparecen esas ensoñaciones, lo que hacemos, claro, es espabilarnos, ¿no? Para no quedarnos dormidos. Bueno, pues si lo hacemos en casa, en un entorno seguro, cómodo, pues tendremos probabilidades de entrar al sueño con lucidez. ¿Vale? ¿Algo Ok, más? gracias. Flavia. Hola, ¿tienes el micro? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? No, ¿cómo va? A mí lo que me ha pasado es que abriendo registros akáshicos, Ujú. los he abierto muchas veces antes de dormir a propósito para tener esto de los sueños lúcidos. Em, y me ha pasado esto de que me empiezan a aparecer palabras que no conozco en otro idioma y las he tenido que después cuando me despierto anotarlas para googlearlas para ver qué significan. Me habían aparecido, por ejemplo, palabras en sánscrito que yo ni sabía qué significaban, Fíjate. y números también, y también me aparecieron imágenes en distintos sueños. Una vez me apareció una palabra hace poco que yo en el sueño estaba consciente de que esa palabra no significaba tal cosa, que sabía que iba un poco más allá, hasta que logré saber qué era y me desperté y la pude anotar. Yo tengo un profesor que trabajamos chamanismo, estoy haciendo los ritos del Munaiki, entonces también trabajamos mucho con meditaciones y con el tema del viaje a través de los tambores. Ajá. Entonces como que te lleva mucho a esto, ¿no? Al estar medio dormido y entrar en un trance donde empezamos como a conectar con otras cosas y como a trasladarnos, ¿no? Esto de trasladarnos energéticamente a otros Ujú, espacios me ha ujú, pasado
de encontrarme en un arroyo o de encontrarme y sentir que estoy ahí y me agarra de estar presente en ese espacio, de Sí, despertarme. No sí, sé sí, si sí. sería lo mismo que un sueño lúcido, Pues pero mira, sí sé que en la parte de los eh, registros sí, me ha o pasado. sea, tiene sentido que emerja la lucidez por el tipo de práctica que estás haciendo. O sea, todo lo que conlleve prácticas contemplativas, espiritualidad, lo que hemos dicho, pues eso incrementa la probabilidad. Pero me has dicho, o sea, dentro del sueño, ¿estabas lúcida? ¿Sabías que estabas soñando o simplemente era un sueño normal en el que has soñado eso? Sí, sí, sabía que estabas dormida Sí. y mi profesor de chamanismo, como yo me olvido de las cosas, me decía, anotá. Empecé a Ajá, tener un registro, un cuaderno y anotar, porque después cuando lo leas con el tiempo todo va a tomar sentido, me decía él. ajá, fíjate. Entonces, que capaz Curioso. que ahora somos cosas sueltas, pero con el tiempo van a cobrar un sentido especial. Entonces, que lo vaya uniendo después. Así que bueno, voy anotando todo Qué lo que voy curioso. registrando. Pues no, no, o sea, desde este tipo de práctica de los registros no había escuchado yo experiencia, pero mira, muy bueno también conocerlo. Genial. O sea, y podías tener dentro del sueño algún tipo de control, podías elegir qué hacer, dónde estar, o estabas un poquito a merced de lo que ocurriera. No, yo sabía que, por ejemplo, cuando me pasó con una palabra, bueno, yo sabía que había una palabra que daba vueltas y no la podía encontrar, hasta que me surge la palabra, y una de las palabras era Atma, que no sabía yo qué significaba. Después me pasó en otro de los sueños, que yo ya lo había soñado el día anterior, pero no lo había recordado cuando me Ujú, desperté, y al otro día volví a tener el mismo sueño, pude entrar al mismo sueño y me apareció la palabra que era como gnomo, pero yo sabía que no era duende, que no venía por ahí la palabra. ujú. Entonces otra vez en el sueño buscarle el significado hasta que las palabras se fue armando sola y la pude encontrar. Pero también lúcida, de una manera consciente, pude registrarlo. No es Qué que estaba bueno. o sea, no es que estaba en estado meditativo, porque me ha pasado de estar en yoga nidra, como vos decías, Sí, pero no voy tan lejos, no logro qué- transportarme tanto, lo logro más con ya, las meditaciones qué bueno. o con el registro. Qué bueno, pues muy interesante lo que nos cuenta. Sí, el yoga nidra también se utiliza también como puente de unión o puente hacia el sueño lúcido. Genial. Mira, os acabo de pasar un PDF con un diario de sueños que esto es material del curso que tenemos en la plataforma, en la página web colgado del despertar de los sueños, que es un curso precisamente que tratamos sobre todo este tipo de fenómenos. Hablamos de los sueños lúcidos en profundidad, ahí sí que con bastante más detalles a lo largo de la historia, de las culturas, vemos también un poco de neurobiología del sueño que ocurre en nuestro cerebro y sí que se trabajan explícitamente todas las técnicas, las principales técnicas. Hay videotutoriales y todo, para el que le pueda interesar, lo tenéis colgado en la página web, El despertar de los sueños. Bueno, pues nada, este es un material para que si queréis imprimirlo o rellenarlo ahí, que os pueda servir como diario de sueños, también como complemento. Bueno, a alguien que haya soñado volar, simplemente flotar, el dejarse caer así hacia un lado y flotar, pues es maravilloso, es una experiencia maravillosa. A mí es la que más me gusta hacer cuando estoy en el sueño lúcido. O sea, dejarme caer hacia un lado y saber que no me va a pasar nada, que voy a flotar. Bah, es una experiencia maravillosa. ¿Vale? Pues bueno, llegamos al final de las jornadas. Esta era la última sesión. La vamos a colgar en cuanto podamos en la lista de reproducción para que podáis verla cuando queráis. Y bueno, esto no es el final. A partir de aquí, Equilibra Life, el proyecto continúa. Vamos a seguir ofreciendo formaciones, ofertas formativas de todo tipo, talleres, cursos, seminarios y estad muy atentos ahora al correo porque tenemos que hacer el sorteo, ¿de acuerdo? Me va a llevar una semana que tenemos que sacar todos los registros de todos los vídeos, de todas las sesiones y demás y lo vamos a ir anunciando. Así que estad muy pendientes al correo electrónico porque de entre vosotros tiene que haber 3 ganadoras de 3 premios diferentes. Entre ellos, uno de ellos es el curso de sueños lúcidos, ¿eh?
Así que bueno, nada más, ha sido un placer teneros aquí conmigo siempre, hacer este camino con vosotras y muy agradecido, por supuesto. Y nada, seguimos hablando, seguimos en contacto, ¿eh? Porque esto continúa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Abrazos. A vosotras. Chao, un Muchísimas gracias por el abrazo. espacio. Chau, chau, Chao, gracias a todos. chao.